Ahora, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto abarca varios usos horarios, entonces quisiera darle la bienvenida a esta mesa sobre arte y matemáticas que organiza la Comisión de Divulgación y Popularización de las Matemáticas de la UMALCA, Unión Matemática de América Latina y el Caribe, y es parte de los festejos del Día Internacional de las Matemáticas, que bajo el lema Las Matemáticas Unen, propuso 4 mesas, todos los miércoles de marzo, matemáticas y música, matemáticas y mujeres, matemáticas y humor, y esta que es la última, matemáticas y arte. Y para esta ocasión me da muchísimo gusto presentarles a los participantes de la mesa. Les voy a decir, voy a leerles una breve semblanza para que vean quiénes son. Les pido que no sé bien cómo funciona la retransmisión, qué pantalla se está grabando. Entonces, pues si pueden saludar para que aparezca su carita en el centro en el momento que los mencione. Primero tenemos a Julia Carrillo, mexicana, formada en matemáticas por la UNAM y formada en arte en México y en Estados Unidos. Sus intereses se vinculan con la transformación del espacio a través de fenómenos naturales como los movimientos de la luz, los viajes del sonido y la dinámica de las fuerzas fluidas. Desarrolla proyectos que la llevan a construir escenarios abstractos y metafóricos marcados por las dualidades interior-exterior, natural construido, realidad-representación. En estos proyectos explora cómo el paso del tiempo, lo aleatorio, los ritmos de la naturaleza y las experiencias individuales establecen las pautas para la creación de paisajes interiores. También nos acompaña Emilio Chapela, también mexicano, que vive en Berlín, estudiante de doctorado por la Universidad de Plymouth, y también una breve semblanza. Su práctica artística explora las intrincadas conexiones entre ciencia, tecnología y ecología. Se pregunta sobre las nociones de tiempo y espacio que se manifiestan en la materia y en las fuerzas, como en los fenómenos astronómicos, la luz, el clima, la gravedad, las plantas, los volcanes y los ríos. Además nos acompaña Daniela Libertad, también de México, que vive y trabaja en Alemania, formada en artes plásticas en México, Alemania y Nueva York, y trabaja con dibujo, fotografía y video, explorando las diversas relaciones entre las formas geométricas, objetos y su cuerpo, la percepción de lo intangible, lo místico y su conexión con la vida cotidiana. Investiga también cómo se construyen y depositan dinámicas escultóricas en los objetos, intentando comprender las relaciones de peso, tensión y equilibrio que se dan entre materiales, formas y objetos. Nos acompaña desde Chile Ximena Arroyo Letelier, artista e investigadora chilena, doctorada en física matemática por la École Polytechnique en Francia, y comparte sus tiempos entre la investigación en la informática musical y la creación artística y proyectos artísticos que dialogan entre el sonido, con el sonido y las matemáticas. Y tiene particular interés en la exploración sensible de los espacios matemáticos. Finalmente, Octavio Schipper, Tata, Brasil, formado en física por la Universidad Federal de Río de Janeiro y artista también, formación en Alemania, me parece, y en Estados Unidos, creo. Y a través de la presentación, su semblanza, a través de la presentación de objetos prefabricados como máquinas de telégrafo antiguas, diapasones, anteojos, cabinas de ascensor y postes eléctricos, en el trabajo de Octavio Schipper conecta mundos físicos pasados con nuestros paisajes mentales actuales. Mezcla elementos de ciencia pura y tecnologías de diferentes periodos que conducen al espectador a territorios más estrechamente asociados con los estados de sueño e inmersiones en la imaginación, en lugar de una organización sistemática del conocimiento en forma de explicaciones y predicciones comprobables sobre el universo. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Pues les cedo un poquito la palabra. Si nos quieren presentar algo de su trabajo, no sé en qué orden. Si les gusta el orden alfabético inverso. Hola, perdón, creo que yo no saludé cuando me tocó el turno porque justo se cortó un poquito. Pero si quieren puedo empezar o podemos ir en el orden en el que nos presentaste, quizás es un poquito más orgánico. Adelante, Julia, entonces empieza. Les platico un poco, voy a tratar de no indagar demasiado porque entiendo que hay algunas preguntas y así ustedes pueden ir también determinando el orden más lógico para esto.
pero bueno, como una presentación general, creo que el interés ahora mismo es en nuestras prácticas, de qué manera ocurre el encuentro entre las matemáticas y el arte. Entonces, en ese sentido, mi práctica está definitivamente relacionada con las matemáticas y con algunas otras áreas de la ciencia, en particular de la física, como la óptica, la astronomía. Eh, He trabajado desde hace bastante tiempo justamente con las fuerzas naturales y he hecho investigaciones con ondas, ondas lumínicas, ondas en fluidos, ondas sonoras. Y creo que para acercarme a responder la pregunta como más natural, que es de qué manera se relaciona esto con las matemáticas o de qué manera las matemáticas aparecen en mi trabajo, creo que lo hago de dos maneras. Una que creo que es bastante natural, que es utilizar las matemáticas como una herramienta, y esto es para solucionar problemas específicos, sobre todo de geometría. Voy a mostrar, voy a compartir mi pantalla para mostrar un poco de lo que hago. Eh, ¿Ahora lo ven? ¿Sí? Ma. Bueno, estoy tomando esto directamente de mi página web por si surge algo de pronto que no tenía preparado. Parte importante de mi práctica es que, bueno, trabajo en escultura, instalación, fotografía, y bueno, van cambiando los medios y normalmente es el proyecto mismo el que determina en qué medio se expresa. Pero bueno, uno de mis primeros proyectos son instalaciones inmersivas, que son básicamente caleidoscopios, que son muy grandes, puedes entrar, y que, digamos, para poderlos construir se utilizan las matemáticas como herramienta. A esto me refiero, no son cálculos muy precisos que se requieren para poder realizar este tipo de trabajos. Esta es una imagen interior, digamos, de lo que se ve aquí, que es un cubo que conforme te mueves lo percibes de manera, digamos, tridimensional. Voy a pasar más o menos rápido por las imágenes para no tomar mucho tiempo en esto. Otro ejemplo de este tipo de trabajos, como de otros caleidoscopios, son, digamos, estos, para los cuales, pues sí, es directamente trabajar con la geometría. Y en algunos otros casos voy a mostrar un videíto. Esto, por ejemplo, es un proyecto que surge, voy a dejar un video ahí corriendo mientras les platico un poquito brevemente, pero es un proyecto que hice sobre las superficies mínimas. En este caso es, digamos, inverso, por eso elijo estos dos ejemplos, porque las matemáticas, bien, el motivo de la investigación en sí misma del proyecto nace de las matemáticas. Las superficies mínimas se han estudiado desde hace mucho tiempo por matemáticos y físicos, y este proyecto lo que yo hice fue interesada por estudiar el espacio en la naturaleza. Me interesé por el estudio de las superficies mínimas, que básicamente estudia cómo son los cuerpos, como la optimización espacial en ciertos cuerpos de la naturaleza. En particular se puede observar en burbujas de jabón, y es cómo tener el volumen más grande contenido dentro de una superficie que sea la más pequeña, y esto se puede observar en burbujas. Entonces, hice una exploración que ha detonado en investigaciones como salidas en escultura, en instalación, en procesos fotográficos, para entender cómo es que se comportan estos cuerpos y cómo entran en un equilibrio que está en constante cambio. Y esto, bueno, el motivo nace de las matemáticas para aterrizar después en la escultura, digamos. No quiero mencionar muchos proyectos porque creo que va a tomar mucho tiempo. Quise poner estos dos ejemplos para que se viera, digamos, estas dos maneras. Y creo que con esto cedo la palabra y luego para volver a las preguntas. Muchas gracias, Julia. Emilio, adelante. La pantalla es tuya. Hola, muchas gracias. Bueno, les hago una pequeña introducción. Yo
salí en la preparatoria, tenía inquietudes artísticas y científicas, y entonces decidí, en lugar pensé que podía, creo que lo pensé al revés, pero pensé que me iba a ir a Facultad de Ciencias a pasar un rato y luego, para luego ser artista, ¿no? En lugar de lo que quizá hubiera sido lo natural, ¿no? Pero me alegra que haya sido así, ¿no? Ese camino. Estuve en Facultad de Ciencias 2 años en matemáticas y luego las dejé y caí en el arte a través de la fotografía. Pero la realidad es que siempre me interesó la filosofía de la ciencia, la filosofía de las matemáticas, o sea, como tratar de entender eh, un poco pues las repercusiones, reflexiones filosóficas alrededor de las matemáticas. Me interesaba, me interesa el teorema de Gödel, la completitud, la, sí, la incertidumbre, ¿no? El teorema de incertidumbre de Gödel. Y me ha llevado tiempo en entender que una de las cosas que me gustaba, además de la fascinación filosófica, lógica del teorema, una de las cosas que me gustaba era como que casi tenía yo ganas de encontrarme un indecidible, ¿no? Encontrarme una proposición que fuera falsa y verdadera al mismo tiempo, ¿no? Y nunca lo hice, pero hay algo hay algo fascinante en la reflexión filosófica alrededor del teorema de Gödel, que tiene que ver con la autoridad de las matemáticas, ¿no? Y eso creo que me tardé en darme cuenta que me interesaba que se cuestionara la autoridad de las matemáticas, ¿no? Como la madre, de alguna manera, de las ciencias, ¿no? Exactas, rigurosas, ¿no? Entonces, bueno, siempre mi relación con las matemáticas en ese sentido ha sido a través de lo filosófico. Hasta ahora, en el año pasado hice una obra donde se necesitó geometría relativamente sencilla. Se los voy a enseñar, pero no trabajo tanto no utilizo como herramienta tanto, ¿no? Es una reflexión filosófica. Tengo pocos ejemplos de lo que les hablo del teorema de Gödel porque finalmente nunca, pienso que de manera directa no lo usé, o sea, no les puedo enseñar algo que ilustre ese pensamiento, es como toda una reflexión. Pero sí les voy a enseñar algunos videos que tienen que ver con algunas cosas que tienen que ver con otros conceptos que siempre me han interesado, como el concepto del límite, una vez más desde lo filosófico, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla. Espérenme. No, es que la tengo que con audio también. Ok, ahí va. Entonces, ahí, espérenme. Estas son unas acciones que hice hace unos 4 años, donde ya empieza a haber como una reflexión en términos de lo ecológico también y de la reflexión sobre el entorno y la relación de los humanos con el entorno, ¿no? Entonces, de alguna manera es una especie como de como imagen poética de un desvanecimiento, un límite, ¿no? Me imagino que... ¿Ven un nuevo video? No, es que me parece que sí. Me convenía más desde mi página, pero bueno, a ver, voy a hacer un poco latoso esto. Ahí les va. Esto es parte del mismo, es un ensayo que hice en Inglaterra. Digamos, 3 días que pasé en el parque ensayando desapariciones, como formas de desvanecer, ¿no?
pero se los enseño un poco como, se los muestro como un poco para ejemplificar que la relación es más poética, filosófica con las matemáticas. Ahora, finalmente, un poco les voy a mostrar, ahora sí, cómo recientemente utilicé, creo que se juntan un poco las dos, la reflexión filosófica y la geométrica. Para esta obra es una obra que hice en colaboración con una directora, compositora y directora de coros, Elisa Schmel, que se llama. Y un poco la intención, esto surgió durante COVID, un poco en reacción a la idea de que teníamos que tener un distanciamiento social. Es algo que a mí siempre me hacía ruido, ¿no? Decía, el distanciamiento es físico, no tiene que ser social. Y entonces, bueno, era una exploración, se llama las posibilidades de la distancia, y son como son exploraciones para generar intimidad a pesar de la distancia. Entonces, esto es una pieza para coro, para 6 coralistas, y está hecha con... uy. Primero les enseño el video y luego y mientras lo vamos viendo, ahí lo pueden ver, ¿no? ¿Verdad? A ver. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Lo pueden ver en mi página, me parece, si no ahorita le pongo el link en Vimeo. Pero porque les quiero platicar un poquito que estos son espejos acústicos, pero son elipsis. Entonces, el escucha se para en un foco, en un foco donde coinciden todas las 6 elipsis, y ahí es un punto único de escucha íntimo. Entonces, estas 6 personas le cantan a una sola persona, y es en ese foco donde se amplifica el sonido, y cuando uno sale de esa pequeño punto o área pequeña, disminuye considerablemente el volumen, y ellos cantan en el otro foco. De manera muy breve, para acabar, les voy a mostrar perdón que estoy apagando y prendiendo el screen share. Me parezco nuevo después de 2 años y medio de Zoom, pero ahora sí lo pueden ver, ¿no? Este es el diagrama, y son 2 tenores, 2 bajos y 2 altos. Creo que hay no, ahorita no le hagan caso. Sí, está bien. Y los diámetros también están calculados de acuerdo a la longitud de onda de cada una de las voces, ¿no? Hay una voz grave, necesita un espejo con un diámetro más grande. Y aquí, digo, es geometría no tan complicada, pero viene en función de que un poco la idea era mantener la distancia mínima, ¿no? Aquí estamos a 3 metros más o menos, 3 metros y medio del escucha. Entonces, en teoría bueno, no en teoría, es seguro para cantar durante COVID, ¿no? Y bueno, entonces un poco como introducción, espero no haberme tardado mucho, ¿no? Gracias. Gracias, Emilio. Daniela. Bueno, ya me escuchan, ¿verdad? Súper. Bueno, yo, pues gracias por la invitación. Creo que yo represento al grupo de personas que nunca tuvo bueno, que en un inicio no tuvo una buena relación con las matemáticas, para nada. Soy el clásico caso de haberme ido a extraordinarios y estar siempre, digamos que sufriendo, entre comillas, ¿no? Por estar en contacto con una disciplina que creo yo que no es fácil de enseñar, y tampoco
creo yo que cuando yo iba en la secundaria y en la preparatoria tampoco había como tanto interés en los medios, en nuevas maneras de enseñar las matemáticas. Entonces, bueno, pues nunca fue así como que lo mío. Pero quisiera rápidamente tocar un punto que creo que me cambió la perspectiva completamente y que me logró como poner en un punto de paz con las matemáticas, y tiene que ver con mi maestro de regularización, que justo estaba yo, pues sí, a punto de irme al extraordinario y pues en las tardes tomando clase de álgebra y haciendo las ecuaciones y todo esto, eh, revisando los ejercicios. eh, Él me dijo algo que me parece muy importante incluso ahora para el proceso que yo llevo como artista. Y cuando me equivoqué en una de las ecuaciones, él lo que me dijo fue como, obviamente yo estaba cerrada, harta, todo, ¿no? Todo lo negativo que uno puede tener en un momento donde hay un error. Y él me dijo como, tranquila, lo bueno de esto es que siempre puedes regresar, como ya está anotado todo, todo está anotado y justo nos podemos ir para atrás para ver dónde estuvo el error, ¿no? Entonces tú tranquila. Y eso para mí fue como el cambio total como que me bajó la ansiedad y me mostró que justo sí hay un camino para ir hacia atrás y sí hay un camino para cuál volver y reconocer dónde estuvo la distracción, dónde estuvo el cambio, dónde estuvo algo que no, la falta de concentración, lo que sea, ¿no? Y creo que para mí eso, cuando se me invita a hablar como en esta reunión sobre las matemáticas, pues me parece que hace todo el sentido y espejea muchísimo cómo es la dinámica del proceso en la investigación artística, ¿no? El rigor que tiene que haber cuando uno investiga lo que sea su objeto de deseo, y la confianza que tiene que haber para entender que en el proceso se puede volver atrás y que las cosas se sedimentan, digamos, ¿no? Y entonces, como que uno puede realmente volver atrás a ver dónde estuvo el punto de cambio. No sé si exactamente el error, porque creo que en una investigación artística hay todo menos errores, ¿no? Pero sí como los puntos donde hay como puntos de inflexión, ¿no? Donde si no es a la izquierda es a la derecha, si no es para arriba fue para abajo y ahí cambió. Entonces, esa creo que es como mi máxima, mi vínculo emocional con el proceso y que sucedió a partir de esta relación de frustración con, con, con la matemática. Y en general ahora, parte de mi trabajo, sí, voy a compartir la pantalla justo ahora. Ok, pueden ver algo, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, justo a mí ahora las cosas que me interesan tienen que ver con estudiar la línea, ¿no? Irme como al punto más mínimo donde las cosas pueden suceder, que para mí es el justo ponerme a observar cuáles podrían ser los comportamientos de la línea. Y bueno, ahí me muevo específicamente en el dibujo, y esta, por ejemplo, es una serie en la que eh, son series de dibujos, son dos pares, es un par de dibujos, aquí lo van a poder ver claramente, y estoy tratando de seguir la trayectoria de la línea y el punto donde la línea se intersecta consigo misma para generar una forma contenida, digamos, ¿no? Y entonces es el proceso constante de estar buscando todas estas posibilidades de movimiento. Entonces son muchísimos dibujos puestos ahí como justo tratando de encontrar cuáles podrían ser las dinámicas espaciales de este personaje, por así decirlo, que está de un lado para el otro. Y de allí, bueno, siguen otro tipo de preguntas, ¿no? Como esta serie que es un estudio sobre triángulo y la pregunta es, ¿qué es lo que sucede en medio de la inversión de esta misma figura, ¿no? O sea, como de tenerla en sus dos puntos más estables a pasarla al punto, como a un solo punto, ¿no? Que estuviera como sobre un solo punto. Y lo que me parece súper fascinante y por lo que lo sigo haciendo es justo por tratar de entender qué es lo que sucede en el medio, ¿no? Cuáles son todas las posibilidades y como la flexibilidad del centro
que permite que quepa todo lo demás, aunque sepa yo que voy a terminar como en el mismo lugar, ¿no? Este es otro tipo de inversión. O sea, es como, ay, sí siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Súper. Es como relativamente claro dónde voy a terminar, pero la parte que me sigue fascinando y por lo cual la serie pues sigue creciendo es justo porque los cambios del centro yo no los puedo controlar y se aparecen, ¿no? Digamos. Este es otro tipo de inversión, es una inversión de izquierda a derecha, casi como si la misma forma pudiera, eh, sí, como desdoblarse así. Y bueno, ya casi para terminar, este es como otra pregunta en relación como a los puntos de tensión que existen en una forma. Digamos, ¿qué podría suceder si tuviera que deshacer esa forma y tuviera que deshacer aquello que hace a esa forma ser esta forma, ¿no? O sea, es decir, este cuadrado que tiene por naturaleza propia, digamos, tiene estos 4 ángulos y me gustaría ir como distensándolos para ver si sigue siendo un cuadrado después de quitarle eso o en qué se convierte, ¿no? Son como casi como si le pudiera hacer preguntas a la forma, unas preguntas como muy básicas, digamos, pero que igual podrían incomodarnos de la mejor manera a ambos lados, ¿no? Y ya por último, quisiera mostrarles eh, un videíto que es justo un video que se llama Ensayo sobre circunferencia, bueno, que es de una serie que se llama Ensayo sobre circunferencia y este es el ensayo número 4. Voy a... mm, ¿Se puede ver? Sí. No se puede ver. Ah, ¿no se puede ver? No, estamos viendo todavía el PowerPoint. Ok, a ver, espérame entonces. Creo que tienes que dejar de compartir y volver a empezar la ventana Ah, especial. ok, stop, ok. Y otra vez. Ah, no, yo sí estoy. Ok, ahí les va. ¿Ahora pueden ver algo? Sí, ok. Ajá. Lo que sí no sé si es como lo puedo hacer más grande. Pero lo que pueden ver es un cabello que está siendo anudado una y otra vez. Y justo lo que me interesaba era poder cachar el momento en que la forma se hace forma, ¿no? O sea, como en el momento en el que esa línea está actuando de una manera peculiar eh, y poder entender casi el peso de como de la materialidad de esta línea, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con un ritmo, que tiene que ver con otro tipo de, como de elementos, ¿no? Pero bueno, es un video que dura 6 minutos, pero les puse un pequeño fragmento. Pero creo que quisiera como aclarar que esa es como la parte de la investigación pues que me ocupa, ¿no? Y pues, ¿quién seguimos? Gracias. Muchas gracias, Daniela. Octavio. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vou contar um pouco da minha formação, da minha trajetória. Eu estudei física na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro e também tinha muitas dúvidas sobre a carreira que eu queria seguir. Eu tinha muito interesse em artes plásticas, mas não tinha muito conhecimento assim na época e acabei decidindo fazer a Universidade de Física. Eu achei que, um pouco como o Emílio, eu acho que a fala do Emílio tem muita relação com a minha trajetória. Eu achei que seria um campo muito rico para o meu processo artístico, passar um tempo estudando física. E assim eu fiz. Eu comecei a trabalhar num projeto de física teórica, que eu acho que foi muito importante para o meu trabalho. Eu acho que, de certa forma, consolidou a forma que eu penso arte, penso ciência, enfim. E depois desse período na universidade, eu fui trabalhar no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, aqui no Rio de Janeiro, o IMPA, onde eu conheci o Albin. Eu tinha muito interesse
em me aprofundar mais no campo da matemática. Eu achava que a física era muito hermética, assim, muito ligada aos experimentos. Eu não me sentia muito à vontade no campo experimental, eu me sentia mais à vontade no campo mais teórico, no exercício da imaginação. Eu acho que a matemática me encantou nesse momento, porque me parecia uma máquina de imaginação, uma máquina de gerar ideia, de gerar imagens, e eu fiquei completamente encantado assim no primeiro momento. E comecei a trabalhar num grupo de computação gráfica, no IMPA, mas eu passei muito tempo da minha vida na biblioteca do IMPA, estudando e pesquisando, e num dado momento eu encontrei uma seção que era a seção de filosofia da matemática, filosofia da ciência, história da ciência. Aí eu descobri um universo que eu não conhecia, que era um universo onde era possível estabelecer uma reflexão acerca do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento do pensamento humano. E eu fiquei muito interessado, assim, enfim, diversos autores. Gödel me interessou muito também num dado momento, a questão da lógica da matemática, a questão do fundamento da matemática. Eu estava muito interessado em topologia também, eu comecei a fazer uma série de desenhos, eu vou mostrar daqui a pouco, sobre o universo da topologia. E eu lembro que eu li um texto uma vez, eu acho que era do Quine, onde ele dizia que no mundo existiam objetos abstratos e objetos reais. Então existia a caneta, existia o livro, mas existia o número, existia a função, existiam espaços algébricos, e aquilo assim meio que me transtornou, porque eu comecei a entender que existia uma certa materialidade nesses objetos imaginários. E eu comecei a tentar criar formas de me relacionar com esses universos que eram intangíveis a princípio. Então, eu vou começar mostrando aqui alguns desenhos que eu acho que podem fazer sentido. Conseguem ver, né? Esses foram os primeiros objetos, por assim dizer, que eu comecei a criar. São desenhos com grafite e nanquim. E um pouco foi a origem assim do meu trabalho. Eu fiquei alguns anos desenvolvendo esses elementos, essas variedades, digamos assim. Essa série se chamava Borda de Dobras. Então eu estava muito interessado no limite entre os objetos, nas deformações possíveis que um objeto era passível de sofrer, como os objetos se transformam nos outros, essa ideia de conjuntos, enfim, todo esse universo meio biológico e, sobretudo, topológico, né? Então, eu fiquei assim, eu acho que essa foi um pouco a matriz do meu trabalho, foi a primeira exposição que eu apresentei, mas eu também fiquei muito incomodado, de certa forma, com a abstração e com uma certa com um caráter pictórico. Eu acho que eu não queria fazer pintura propriamente, eu estava mais interessado numa coisa abstrata, ou como é que eu posso dizer? Eu estava interessado em investigar esses objetos. E, enfim, apresentei essa exposição, depois eu comecei a trabalhar um pouco com escultura, tentei trazer esses objetos do plano bidimensional para tridimensionalidade, mas eu acho que eu não me encontrei muito aí. E eu lembro que eu voltei para a biblioteca e fiquei pensando e desenhando, escrevendo, e eu comecei a entender um pouco melhor que assim, a questão da linguagem da matemática era o que mais me interessava. Me interessava muito a matemática como uma ferramenta capaz de construir esses universos que são muito ricos. Eu acho que a literatura também, acho que sobretudo lendo Borges, me aproximou muito dessa construção mais ficcional, digamos assim. Eu achei que eu tinha que partir para um campo ficcional, mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E aí eu comecei a pensar muito e eu comecei a achar que a matéria sonora
que trabalhar com som seria um caminho que fazia sentido, porque, enfim, existia essa abstração da matemática, essa imaterialidade que me interessava, mas também existia uma certa sensorialidade. E a primeira coisa que eu comecei a fazer foi usar um software que gera som, simula a voz a partir de textos. Então, eu comecei a fazer essa voz recitar números muito grandes, números gigantescos, infinitos quase. E aquilo começou a criar assim, um espaço quase que infinito, eu achei, onde existia um objeto invisível, e aquele objeto eram esses números, todos os números primos, todos os números maiores que 3 bilhões e 550 milhões. E eu fui trabalhando com esses áudios e gerando esses áudios a partir de certos elementos da história da matemática, e eu comecei a me relacionar muito com esse material, e eu achei aquilo muito fascinante. Bom, também não sabia muito o que fazer com esses áudios, mas eu decidi que eu ia focar o meu trabalho em algo que eu não sabia o que era, mas que desse conta desse material. E eu comecei a pensar muito, na verdade, nessa época eu conheci o Sérgio Krakowski, que a gente falou agora, que é meu parceiro em vários trabalhos. Ele estava desenvolvendo uma tese no IMPA, onde ele controlava o computador através do ritmo. Ele é percussionista. Então, ele desenvolveu um sistema que o ritmo seria a linguagem que se comunicava com o computador. Eu achei aquilo muito fascinante. Eu achei que tinha muita relação assim, com essa minha pesquisa. E a gente acabou desenvolvendo um trabalho, deixa eu ver se eu consigo mudar. Vocês estão vendo agora outro trabalho, né? Então, eu vou mostrar do começo. A gente fez uma primeira instalação, onde, basicamente, telefones... Eu gravei também o som de alguns diapasões. Eu comecei a perceber que o sistema telefônico era baseado em notas musicais. Então, quando você tira o telefone do gancho em um país, você ouve uma nota, em outro país você ouve outra nota. Eu comecei a entender que existia uma lógica no sistema telefônico que era baseado em tons sonoros, em tons musicais. Eu achei isso muito fascinante, eu achei que isso tinha muito a ver. Eu acho que isso surgiu de uma ideia desse software falar todos os números telefônicos de um certo país. Então, eu ficava fazendo essas brincadeiras, assim. Enfim, a gente fez uma primeira instalação onde existiam telégrafos, telefones, diapasões, e eles se comunicavam entre si. Basicamente, isso virou uma segunda instalação que já tinha um caráter mais teatral. Então, existia uma lâmpada também, que vibrava de acordo com o som. E era uma cena um pouco mais fantasmagórica. E a gente desenvolveu um sistema. O Sérgio fez uma composição musical. Então, basicamente, é uma composição musical para telefones, telégrafos e vozes sintéticas. Então, é um teatro mecânico. Eu acho que isso... Assim, eu acho que nesse trabalho eu realmente percebi que eu me sentia confortável dentro desse universo. Existia ficção, existia narrativa, existia a sensorialidade do som, a questão da luz. Eu acho que era uma certa... como uma ópera, né, que envolve diversos elementos artísticos. Bom, a partir daí eu desenvolvi uma série de outros trabalhos, na sua maioria instalações, onde eu vou deslocando esses elementos do passado, elementos históricos, para compor um pouco, para criar essa narrativa, essa ficção sobre a história da ciência. Então, eu estou falando um pouco do começo da utilização da eletricidade nas cidades, como a energia é transmitida, como a informação é transmitida. Enfim, eu acho que todas essas instalações que eu fui criando, aqui eu já fui criando os meus diapasões, né? Então, eu estava interessado nessas frequências imaginárias, em criar objetos que pudessem criar certos sons que a gente não percebe ou que não são nem captáveis, digamos assim. Então, eu comecei a desenvolver os meus próprios trabalhos, os meus próprios objetos, né? Às vezes, eles são apresentados como escultura, às vezes eles são apresentados como instalações,
Então, assim, eu vou tentar ser breve. Essa última instalação que eu apresentei em Berlim é chamada de música para elevador. Não tinha música nenhuma, mas eu apresentei um elevador antigo que ficava suspenso na rua e iluminado. E depois eu comecei a ver que esse trabalho tinha muito a ver com os experimentos mentais do Einstein, como ele desenhou toda a teoria da relatividade com uma imagem de um elevador, de uma pedra, a pessoa no trem com uma lanterna. Então, o trilho do trem aparece, por exemplo, nessa instalação também. Todos esses elementos da história da ciência, eu passei a tentar utilizar e compor essas situações meio absurdas, porque eu acho que o meu trabalho tem mais a ver com uma lógica do delírio. Eu acho que eu não me interesso tanto pela lógica da matemática em si, pela racionalidade. Eu acho que o Emílio falou uma coisa também muito interessante, como a matemática sendo a mãe das ciências, e eu acho que tem uma relação meio edipiana, no meu caso. E eu vou tentando assim, analisar essas anedotas. Eu acho que toda teoria científica ela traz uma anedota por trás, né? Então, quando Newton faz a gravitação, você tem a anedota da maçã. Eu acho que esses objetos, de certa forma, eles representam eles condensam essa força, né? Essa potência da teoria científica. Então, eu acho que, de certa forma, o meu trabalho ele consiste muito em fazer esse deslocamento do que está presente no mundo, do que está descartado, do que muitas vezes é obsoleto, e tentar recontextualizar dentro de uma situação ou de uma lógica mais ficcional, né? Então, eu tento tirar um pouco do conhecimento científico, do rigor, do formalismo, e deixar uma situação que ela é quase como absurda, mas essa narrativa histórica ela se manifesta de alguma forma, talvez de uma forma mais poética do que rigorosa, mas é quase como um processo de tradução, eu acho, que é uma tradução um pouco como aqueles objetos topológicos que vão se deformando, se dissolvendo. Eu acho que eu tento fazer isso com esses objetos concretos do mundo. Bom, eu acho que é isso. Muchas gracias, Octavio. Pues excelentes presentaciones. Muchísimas gracias. Jimena, tú tenías unas preguntas. Adelante. Ahora, atácalos. Hola a todos. Muchas gracias por sus presentaciones. De verdad, súper interesante y apasionante, y sobre todo escucharlo a ustedes hablar de su trabajo. Y yo me preguntaba, o sea, como no sé, siempre que hay una obra, bueno, obviamente ustedes que son los creadores y creadoras, y después está el público. Y como de hecho dijo, me acordé al tiro cuando Daniela dijo eso, como en el momento en que logró estar en paz con las matemáticas, y bueno, y lo que explicó, también hizo referencia a algo que todos sabemos, que en general las matemáticas es algo que puede o que produce mucha ansiedad en las personas por factores que generalmente, claro, están ligados a la enseñanza de las matemáticas o a la complejidad o a las dificultades que tuvieron durante su educación. Y entonces en ese sentido quería como preguntarles como de manera general, como cuál es la relación o sea, como de manera muy general, cuál es la relación del público con su obra, y de manera más, o sea, por ejemplo, si, no sé, cuando ponen el cartelito allá afuera, que hagan como instalaciones o cosas con presencia física, hablan de las matemáticas, ya sea como lo que esté presente en sus trabajos o dentro como de su proceso creativo. Supongo que para Julia y Daniela es como un poco más evidente, pero quizás para Emilio y Octavio menos, entonces podrían quizás no decir nada, o prefieren no decir nada justamente para no crear una animversión como a la obra, o al contrario, que le quieren explicitar eso, quieren decirlo, tratan de decirlo a las personas quizás después que vean la obra o antes, y también de hecho, entonces, como cuál es la reacción o cuál es la recepción como de esos componentes matemáticos, si son explicitados o si las personas los encuentran en su obra como por el público, que quizás alguien dice,
por fin vi algo de matemáticas que me guste, o al revés, como que tienden a decir, uy, no, esto ya me causa rechazo al tiro porque es de las matemáticas. No sé si alguien quiere tomarla, pero como fue el otro lado de la historia con el público. ¿Quién se atreve? Bueno, Julia. supongo que quizá todos queremos contestar. No sé si alguien quiere hablar primero, si no puedo contestar yo primero. ¿Sí? ¿Va bien? Creo que, al menos por mi parte, sí creo que es bastante evidente que hay algo de matemáticas, sobre todo más en unos proyectos que en otro, y quizá particularmente los que mostré son los que son más obvios. Personalmente no me interesa, por ejemplo, hacer ningún trabajo que realmente tenga la intención como de hacer divulgación de matemáticas y de hablar ni explicar matemáticas. Quizás sobre todo y al paso del tiempo, digamos, al inicio de mis trabajos en arte, no tenía la intención de trabajar ni con ciencia ni con matemáticas especialmente, pero sí tengo esta formación y creo que es una manera de, pues, de enfrentarte al mundo, ¿no? Cada quien lo hace desde las herramientas que tiene. Entonces yo las utilizo mucho, pero no necesariamente mi intención en la obra es como hablar de ellas directamente. Me interesa mucho en mis obras, creo que van de percepción, de estudios del espacio y de un poco, pues de pronto algunos elementos que están en matemáticas o que no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando estaba como matemática trabajando, de pronto hablábamos del infinito como si fuera una manzana, ¿no? O cosas así, que es como, wow, qué loco. O sea, empiezas a utilizar este vocabulario como si fuera algo que manejara todo el mundo y de pronto es como, bueno, hablamos del infinito como si lo conociéramos, pero realmente es mucho más un concepto, una idea, que algo tangible. Entonces, trabajar con este tipo de, como de juegos y de la manera en la que nosotros nos aproximamos tanto a este tipo de conceptos o como a dispositivos para la observación de ciertas cosas que en ciencia se toman de pronto como si fueran tan sencillas cuando no lo son. Entonces creo que me he interesado por trabajar con estas cosas. Entonces, muchas de mis obras tienen que ver con la percepción, con el recorrido y enfrentamiento a ciertos espacios o a ciertos dispositivos que se han utilizado en ciencia para la observación, para el desarrollo de la investigación científica, y a veces como que parte de lo que me interesa es tomar estos y aterrizarlos en un mundo que se vuelve mucho más tangible y ver qué ocurre con eso. Entonces, por ejemplo, me interesa justo la manera como más simple de aproximarme a ciertas cosas, y los trabajos con estas como instalaciones o esculturas con espejos que son al final caleidoscopios, me interesa utilizar las formas que sean lo más sencillas para que ocurra algo. Entonces, por ejemplo, en respuestas del público muchas veces, cuando no les es tan obvio que tiene que ver con matemáticas, creo que quizá para nosotros, sobre todo, por ejemplo, para ti, Jiménez, es muy obvio porque también las conoces y las tienes cerca, pero hay mucha gente que me dice, wow, tú trabajas como con magia, ¿no? Por ejemplo. Es algo que me dice mucha gente y es como, wow, esto es como justo lo opuesto de la magia, como si o sea, las herramientas utilizadas son matemáticas, pero muchas personas se sorprenden. Me gusta observar, por ejemplo, me encanta ir como público a mis instalaciones un poco para ver las reacciones de las personas. Y claro, hay algunas obras que los espejos, por ejemplo, gustan mucho y todo esto, pero pues normalmente no es que me interesa compartir esto, sino las reacciones de, wow, esto es magia y está pasando tal, y como que se van hacia un lado y hacia el otro, tratando como de ver o descifrar qué es lo que está pasando. En algunos casos veo como, y creo que esto como en respuesta a tu pregunta de cómo reacciona la gente si ponemos o no en las fichas, digamos, que son matemáticas o no, creo que, o sea, yo normalmente no pongo ni intento que vaya el discurso por ahí, porque realmente no necesariamente va por ahí, pero sí veo cómo hay personas que en distintos niveles se involucran. Algunas que tratan de entender cómo, o de descifrar qué es lo que está ocurriendo, o sea, por qué está ocurriendo lo que están viendo, porque mucho tiene que ver como
con sucesos de óptica, como con una cadenita de eventos que hacen que algo ocurra, y muchas personas intentan como descifrarlo. Me encanta cuando pasa eso porque es un poco lo que me pasa a mí cuando estoy trabajando. Y posterior, de ahí para adelante, hay personas que se interesan mucho más como para investigar, bueno, pero ¿de dónde sale y cómo? Y creo que es abierto a que quien quiera entender o desmenuzar mucho más de las matemáticas puede hacerlo. Sin embargo, no se requiere para poder, no sé, entrar a la obra, recorrerla, ¿no? En fin. Sí, es verdad. Yo creo que Ubin puede estar de acuerdo que ahí los matemáticos, así vivimos como aquí al lado con los objetos que estudiamos, así como creemos que son las cosas más reales del mundo. Y algo claro que creo que las cuatro, o sea, los trabajos que mostraron de los cuatro tienen en común como acercar eso, ya sea objetos o procesos o ideas o filosofía como matemática, quizás como al público, sin necesariamente decirlo. Y eso lo encuentro como muy, muy, no sé, los felicito porque no es fácil. Y sin hacer tampoco divulgación, porque en verdad es otra cosa, y divulgación obviamente implica entender ya como algo bastante distinto. No sé si alguien más quiere complementar o también participar de la respuesta. Daniela. Ya, es que Dale. lo prendo. A mí lo que me ha sucedido es que ha sido siempre muy, por ejemplo, con esta serie de dibujos de las inversiones y los triángulos y todo esto, como que la gente, bueno, para empezar, bueno, contestando la primera parte de la pregunta, tampoco ha sido como mi intención tener una posición como de enseñarle algo al público, porque más bien es un espacio en el que yo estoy tratando de entender cosas, ¿no? O sea, como de verdad como de las cosas más básicas en términos de geometría y de la relación entre las formas. Pero por ejemplo, yo lo que he notado es que las personas que se enfrentan a estos dibujos se divierten mucho, o sea, como que se sienten, como que entienden a las formas, como si les pudieran ver de esa personalidad de la que yo quiero hablar. Y tan ha sucedido así que recuerdo muy bien era un coleccionista y él me dijo como, claro, es que es como Flatland. Y bueno, yo no sabía de qué me estaba hablando, yo no sabía de este libro y todo. Y me dijo, no, tienes que ir a buscarlo, ve y chécalo. Y cuando lo encontré, bueno, dije, o sea, pues, qué cumplido y qué manera de poder, como, o sea, qué regalo, ¿no? Más bien, o sea, como que de pronto regresan esas referencias que una no tiene ni idea pero que finalmente, pues, algo debe de estar latiendo en el trabajo que hace que la gente conecte con eso, ¿no? Pero quisiera yo rapidísimo nada más decir algo que creo que tiene que ver con esto que decía Jimena, que las personas, bueno, los matemáticos y las matemáticas que tienen a sus objetos como todo el tiempo a un lado, ¿no? Y como que son para ellos terriblemente reales. Como que a mí me parece que viendo el trabajo de Julia, de Emilio, de Octavio, y bueno, pues hablando del mío, me llama mucho la atención como de una o de otra manera la necesidad de darle cuerpo a algún elemento de eso, casi como para poder eh, agarrarlo o verlo en acción o entenderle de otra forma, ¿no? Y me parece muy bonito que finalmente la manera en la que tú, Jimena, hablas de ellos casi como si fueran, o sea, que ya están presentes, que vale, que no necesitan nada más, pero que para otro campo de personas o otro grupo de personas, de una o de otra manera, para poderlos entender y manipular, sí se necesita, hablando por mí misma, ¿no? Sí necesito como justo construirles ese cuerpo o entender que desplazan con su presencia, ¿no? Y me pareció muy bella esa imagen que dijiste, Jimena. Sí, bueno, les puedo compartir, yo creo que Ubin también estaría de acuerdo, que en verdad nosotros tenemos como mucha intuición y creemos, o sea, casi sentimos que las cosas están acá porque en verdad pasamos todo el día haciendo el proceso que tú describes. O sea, cuando uno hace investigación en matemática, no es como que escribe una ecuación, la miró y de manera así como automática uno entiende todo al revés. Ya sea, bueno, hay áreas de las matemáticas
Eso, ahí está un mismo tema. Pero no pasa todo el día haciendo dibujos, tratando de entender hasta que se termina familiarizando, porque pasa horas y horas haciendo eso. Yo creo que es parte como ahí el trabajo que hacen ustedes. Yo Estar sí todo vivo con ahí. algunos objetos Ay, qué matemáticos al lado, bonito. ¿no? Así están aquí colgados. Perdón, Jimena. No sé si Otávio e Emílio quieren... Não, eu só pensei uma coisa que eu acho que, em geral, o campo das artes, ele trabalha muito com o conceito de representação, né? E eu acho que isso não existe na matemática. Eu acho que a matemática trabalha com a ideia de uma demonstração. Eu acho que essa ideia de demonstração, de demonstrar algo que existe num espaço imaginário, é muito interessante, porque você tem que desenvolver uma ferramenta, uma linguagem, uma prova para convencer, para mostrar para o outro. Então, eu acho que isso é uma abordagem muito radicalmente interessante. Um dos matemáticos, na época que eu fazia esses desenhos, que eu estudava muita topologia, eu descobri que existia um topólogo que era cego. E essa incapacidade dele de ver o mundo habilitava a imaginação dele a encontrar espaços e objetos que não eram muito triviais. Então, eu acho que assim esse campo da não representação e da demonstração de elementos abstratos é uma forma de você travar contato e criar um certo corpo para essas figuras muito abstratas e muito ininteligíveis também. Então, o que eu acho que é muito interessante, e eu acho que, assim, eu penso o trabalho de arte como uma demonstração de uma teoria, né? Essa teoria é uma teoria, como eu posso dizer, ela não é uma teoria como na matemática, né? Mas é uma ideia. Então, eu vejo muito, pelo menos o meu trabalho, como a possibilidade de demonstrar, quando eu crio a instalação, crio o objeto, eu estou demonstrando a possibilidade de uma ideia. E eu acho que isso é muito interessante para mim. Sí, me parece interesante ese paralelismo, ¿no? De la materialidad de la demostración, ¿no? Los objetos de arte y los objetos de la ciencia, que se manifiestan de maneras distintas, ¿no? Y también nosotros trabajamos con objetos de afectos, ¿no? Y de ese mismo modo, a veces asumimos cosas que quizá no tendríamos que asumir de ellos, ¿no? Tratando de contestar la pregunta, a mí me ha acompañado la narrativa. No sé si ha sido voluntario o no, me ha acompañado la narrativa de la ciencia, aunque mucho de mi trabajo ya no habla de manera directa, ¿no? Sobre las matemáticas. Tengo mucho trabajo que tiene que ver con física, con astronomía. Tengo varias obras que tienen que ver con astronomía. Pero aún así, quizá no es tan directo, pero me acompaña la narrativa. Y he descubierto que es algo que le parece interesante al público, me parece interesante a mí, ¿no? Al público le gusta hacer el descubrimiento, ¿no? De alguien que se dedica al arte y que le interesa la ciencia o que se informa de la ciencia, ¿no? De ninguna manera mi intención es ilustrar la ciencia, ¿no? Pero es tener una relación. Y ya más allá de la narrativa, porque la narrativa es un cuentito, se vuelve un poco como parte del bio, del statement. En la profundidad de la obra, creo que la relación con la ciencia, en mi caso, tiene que ver con que la ciencia es el modo en el que me gusta entender el mundo, ¿no? Y eso es lo que me apasiona la ciencia. O sea, me gusta leer y entonces ahí hay hace rato hablaba Daniela del deseo, ¿no? Pegado a la investigación artística. Entonces hay una fuente importante de deseo y de pasión
que mueven, ¿no? Y finalmente me parece interesante sumar a lo que dice Octavio también, que me gusta pensar en cómo estos objetos, bueno, lo que estamos hablando todos, cómo estos objetos que de repente son abstractos y que en la ciencia se dan por sentados. Algunos son abstractos, algunos no, pero se dan por sentado. ¿Cómo se relacionan con otras cosas? Eso es algo que me parece interesante, sobre todo en mi práctica actual en relación a la ecología. Es decir, un algoritmo, cómo se relaciona con los humanos que lo programan o con los humanos que lo utilizan o eh, con el mundo no humano, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué vínculos se establecen con lo social, con lo natural, a partir de un algoritmo? Durante mucho tiempo hice mucho trabajo que tenía que ver con algoritmos de Google y tratando como de tomarle la temperatura a la sociedad, ¿no? A través de estos algoritmos, ¿no? Entonces, lo relacional es algo que me interesa. Gracias, Emilio. Oban, o sea, Ovin, si tú querías también. Digo como el nombre francés. Complementar. No sé, hay algo que me queda dando vueltas, ¿no? Que no hacen divulgación de las matemáticas, ¿no? O sea, es algo que explícitamente, o de la ciencia, ¿no? Pero por otro lado, o sea, tiene otra arista, ¿no? Hay una arista que es donde al darle materia a estas ideas, al darle figura, materia, o sea, concreción, ¿no? Hace que estén en la cabeza de las personas. O sea, pienso en Viaje a la Luna de Julio Verne, en la época, o sea, el viaje a las estrellas era tan abstracto como hoy podría ser un nudo, o hoy podría ser el infinito. Bueno, no sé, a lo mejor estoy exagerando muchísimo, pero empieza a construirse una idea en la cabeza de la gente, ¿no? Que es, o sea, las superficies mínimas, los sonidos y el ruido aleatorio, Gödel, todos estos nombres que vienen, que no tienen cuerpo, o sea, que están en la teoría, son con los que convivimos los matemáticos y las matemáticas, ¿no? De la oficina, pasan a otro terreno y son herramientas que quedan en la gente. Y esas herramientas después resuenan con otros conocimientos, con otras experiencias. Ah, claro, el infinito ya no es esa cosa que me imaginaba, sino se parece a lo que vi en no sé qué exposición, no sé, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, además de que lo hacen espectacular, o sea, su trabajo es formidable, ¿no? Darle cuerpo, o darle materia, no sé, ¿no? O traducirlo, ¿no? Pues nada, felicidades. No sé, Jimena, nos hace una pregunta Claudia de la Garza, que nos acompaña aquí en la grabación de esta sesión. Si quieren se las leo, aunque creo que la tienen en el chat. Sí. Hola, muchas felicidades para cada uno de los participantes. Son propuestas fascinantes. En especial, hay algo que mencionó Octavio que me interesa mucho, sobre las matemáticas como un lenguaje y en ese sentido sus posibilidades de traducción. La idea de la traslación en el ejercicio de recontextualización de una idea y las transformaciones que sufre en este proceso. Si bien Octavio habló de esto explícitamente, me parece que cada uno de estas propuestas, o en cada una de estas propuestas ocurren estos desplazamientos. No sé si nos pueden decir un poquito cómo lo piensan. Adelante, Daniela. Yo creo que me quedo pensando como en el respeto o sea, me quedo pensando a ver si puedo responder un poco la pregunta que nos hace Claudia. Eh, Pensando como en la relación entre las disciplinas y entre los objetos de estudio y de deseo de cada disciplina, me parece que al menos desde mi caso hay un respeto tan grande y como tan, sí, como un respeto tan grande que no me, como que no, parecería
tengo esta imagen de que cuando vas a la casa de alguien te quitas los zapatos para entrar, ¿no? Un poco eso. Y parecería que como casi que los intereses que la matemática provee, o al menos como los que yo tomo de allí, son como, sí, hay como un respeto tan grande y una admiración tan grande por las personas que piensan, que ejercen, que investigan desde su campo, que, que, que me parece fascinante que se pueda hacer desde el universo artístico con las herramientas que nosotros tenemos y sin embargo saber que estamos como tomando prestado algo y les estamos también regresando algo, quién sabe qué hicimos, pero con la esperanza de que en algún momento nos podamos, que creo que es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? O sea, como que ya lanzamos la piedra y recogimos una como serie de ondas de alguien más que ya lanzó la piedra hace quién sabe cuántos siglos o quién sabe en qué momento y recogimos esa información, esa como que, um, sí, es como que estás tomando algo que te presta alguien y que lo tratas de cuidar lo mejor posible y hacerlo como lo mejor posible para dejarlo ahí, a ver quién lo agarra, y que eso se vaya construyendo casi como un pequeño tejido. Eh, sí, lo dejo nada más ahí. Eh, Creo que no respondí muy bien la pregunta. No, Yo ya pues, me aventé. Me acuerdo de algo, no sé si esto no necesariamente va directamente en respuesta a la pregunta, pero es que me estaba acordando de algo ahora que estaba hablando Daniela y haciendo referencia a Daniela, una de tus obras que justo nos mostraste que me encanta. Creo que es la que, no sé si se llama así, pero Ensayo sobre el cuadrado, que es la de el hilo, ¿no? Que tienes como el cuadrado y con unos clavitos. Ujú. Me parece muy bonito porque digamos, el cuadrado, igual que el infinito y que todo esto lo tomamos, ¿no? Como estos conceptos que es muy loco porque de alguna manera un cuadrado, pues cualquiera dibuja un cuadrado, pero conceptualmente lo que es un cuadrado, pues un cuadrado que uno dibuje no es realmente un cuadrado porque tiene una definición que es muy específica, digamos, en términos matemáticos, pero tú lo agarras de una manera que es muy bonita porque utilizando objetos cotidianos como un hilo, un muro y unos clavos, como que regresas a esta idea que pareciera o creeríamos todos que tenemos muy, muy masticada desde que somos unos niños pequeños, pero que al final, aunque sea una idea, digamos, tan sencilla y de esta manera tan bonita como le explicas, como con todo el respeto de que llegas a casa de alguien y te quitas los zapatos un poco como desde ese punto, como que es como si desmenuzaras esta idea del cuadrado. Me acuerdo mucho de una especie de performance que viví en la Facultad de Ciencias en una clase en donde era de las primeras clases, no conocíamos al maestro y estábamos como empezando y entrando apenas a la carrera y entonces llega el profesor y dice como, bueno, hoy vamos a hablar sobre el infinito y sobre la línea. Y entonces se para, llega al pizarrón, pone el gis, empieza a trazar una línea, se termina el pizarrón, sigue trazando la línea, sale por la puerta, se va por el pasillo, siguiendo trazando la línea y se va y no vuelve más hasta la siguiente clase. Y todos nos quedamos en nos como, ah, bueno, ok. No, como que salimos, se va el profesor, lo seguimos un poco asomados hacia el pasillo y simplemente desaparece, ¿no? Y es un poco esta sensación como de hacer o sea, de alguna pequeña manera tangible un concepto que una línea todos creemos que entendemos, pero no. Y me recuerda un poco a esta manera en la que enfrentas tú, Daniela, pues, tus inquietudes, ¿no? O estas cosas que quieres cuestionar, que me parece muy bonito, porque al ver tu obra, al menos como que a mí me hace sentir como regresar a cuestionar esto tan básico que creemos que entendemos, pero pues que al final no, ¿no? En fin, es solo un comentario. ¡Wow! ¡Qué maestro!, ¿no? Sí, increíble. Uno de mis profesores llegaba al jardín, ¿no? Iba platicando con alguien, le iban a dar un café, y venía hablando de matemáticas. ¿Me detienes esta esfera, por favor? ¿No? Te la daba, porque venía hablando de la esfera y no sé qué, y te la daba. Pero eso es bien Perfecto. bello. Perdón, ay, que ya me metí, Dale, pero dale, dale, dale. que es bien bella la parte como, porque finalmente, ¿cómo entiende una o uno sino en la acción, no? O sea, sino como que ahí es donde caen los 20 y como estos cruces que las personas
como que se permiten, que son muy bellos estos cruces entre actos poéticos y actos, o sea, como este cruce de universos, que estás hablando de cosas abstractas, pero que lo jalas y que lo traes a la acción y lo traes al cuerpo y como que se lo vuelves a dar a todo el mundo y abre yo creo que hay una cosa de confianza que se tiene que hablar cuando hablamos como de estos universos o de la matemática o del arte, como de confiar en que sí podemos entrar de alguna manera y que tocando la puerta, obviamente, y así, pero que sí hay espacio para nosotros también, como sea que podamos entrar y hasta la dimensión que podamos entrar, porque hay muchas dimensiones y puede complejizar demasiado, lo que sea, pero saber que sí hay espacio para nosotros también allí, ¿no? Dentro del arte y dentro de las matemáticas. Perdón, Emilio, ya me metí. No, no pasa nada. Sí, yo, o sea, un poco tratando de profundizar en la pregunta, a mí me parece bien interesante como pensar las equivalencias entre el lenguaje matemático y el lenguaje de la metáfora, por ejemplo, ¿no? De lo poético. Y en el sentido del lenguaje, yo pienso que el lenguaje de lo poético y el matemático tienen mucha precisión, son muy frecuentemente son precisos y tienden a la síntesis, pero también tienen la posibilidad de abrir, que es lo que la metáfora hace, ¿no? Y que pienso yo que el lenguaje matemático también hace, ¿no? Hay un el mal hábito quizá de pensar que las matemáticas no tienen esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de apertura, de disparar y de abrir como abanico. Entonces a mí me parece bien interesante eso. Y creo que me lleva un poco también una pregunta de los que nos mandaron por correo un poco, quizá adelantándome, pero que me parece como bien interesante, que es estos momentos de equivalencia, estos momentos donde una cosa cruza la otra y al menos a mí se me han confundido. Me sucedía muy al principio, cuando regresando a las demostraciones, ver una demostración en particular, una demostración particularmente bella, ¿no? De repente me hacía pensar, me daba mucha emoción de ver cómo las cosas de repente se iban como acomodando de un modo que es muy similar o lo mismo, me podría atrever a decir, que la experiencia estética. Y ahí digamos, había una magia que tiene que ver claro, hay muchas maneras de demostrar algo, ¿no? Pero hay unas que a uno le pegan, otras quizá no, otras que dices, hijo, qué tedio, ¿no? De cosa. Y me parece que ahí hay unos brincos bien interesantes que yo no tengo la necesidad de separar, ¿no? Las cosas. Sí, a mí me sorprende mucho ese momento donde, como que mencionas, Emilio, cuando en la demostración cada pedazo encuentra su lugar, ¿no? Y se construye, o sea, no sé, casi, o sea, hay un momento ahí de, maravilla, ¿no? O sea, y se parece mucho cuando ves una obra que junta todos esos elementos y que te maravillan, ¿no? ¿no? Te voltean un poquito la cabeza, es maravilloso. ¿Tata? Não, eu acho que eu fiquei pensando uma coisa que eu acho que é muito interessante, que tem a ver com o domínio da causalidade, né? Eu acho que, de certa forma, o pensamento matemático, ele ocupou um lugar na explicação das coisas que cabia à imaginação, ou talvez à crença. Então, talvez no passado, quando se perguntava por que a maçã cai da árvore, a explicação era uma explicação que tinha mais a ver com desejo, ou tinha mais a ver com a imaginação humana, né? Eu acho que, de certa forma,
o pensamento matemático, o pensamento lógico, ele traz essa construção de uma possível causalidade, né? Então, você, quando está demonstrando um teorema, por exemplo, ou você está demonstrando enfim, um fato ou uma teoria científica, eu acho que essa noção de causalidade ela vai sendo criada, né? As coisas vão sendo quase como se uma noção temporal fosse criada. As coisas começam a ter um lugar no mundo e esses objetos que são meio inatingíveis, invisíveis, eles vão se condensando. E eu acho que o conhecimento ele vai se formando a partir desse jogo, né? Eu acho que isso eu acho que isso me fascinou sempre muito na prática da matemática, mas eu acho que, de certa forma, existe uma angústia, voltando a essa primeira questão que foi colocada, e um sofrimento, que é o sofrimento de você não conseguir articular esses elementos e você ficar perdido no espaço-tempo. Você se sente um náufrago, né? Eu, pelo menos, sempre me senti assim. E eu acho que com o domínio dessa linguagem, é como se você conseguisse construir um mapa, e esse mapa vai te permitindo navegar dentro de um espaço que é muito caótico e é muito desorganizado. Então, eu acho assim que essa ideia de uma tradução ou de uma contextualização, ela se dá muito nesse sentido, no sentido de organizar o pensamento, organizar. Eu acho que tem uma fronteira muito tênue entre a loucura e isso tudo que a gente está falando, porque é muito fácil você ficar perdido naquelas letras, naqueles desenhos, nessas linhas. E eu acho que quando você traz o nó para o cabelo, para o corpo, para o desenho, é uma forma de evitar essa loucura, né? Você fala, não, o nó existe, o nó está aqui. Eu passei anos e anos estudando topologia, teoria do nó, e eu nunca tive essa ideia tão boa como você teve, tão simples e tão... eu acho que isso é uma capacidade de síntese e, sobretudo, uma sensibilidade para lidar com esse domínio. Eu acho que você pode se relacionar através da sensibilidade, mas eu acho que é muito fácil você se desorganizar também, porque a complexidade é muito grande. Então, eu acho que, de certa forma, essa necessidade, talvez, ou esse desejo de aproximar esses objetos e apresentar, né? É quase como que você entregar de presente para alguém, né? Você foi lá no Everest e você trouxe uma plantinha dali. Eu acho que isso é uma solução, quase. Eu, pelo menos, enxergo como uma solução, porque eu acho que eu, pelo menos, não dou conta de viver somente essa complexidade. Eu acho que a complexidade humana já é muito grande, a complexidade dos afetos já é muito grande. Então, você viver dentro dessa complexidade e não conseguir articular muito bem esses elementos, sem ter uma ferramenta de tradução, eu acho que é muito delicado. E eu acho que um pouco dessa conversa gira em torno, mesmo que inconscientemente, eu acho que gira em torno de articular essa potência do pensamento, porque eu acho que a matemática, de certa forma, ela exponencializa essa potência. O buraco é cada vez mais profundo, são camadas e camadas e camadas de complexidade, e o mais curioso é que essa complexidade ela se cruza. Então, você tem áreas que não são correlatas, que se cruzam, você consegue demonstrar coisas utilizando abordagens diferentes. E eu acho que isso tudo é muito enlouquecedor, de certo sentido, é muito encantador, mas se você não tem a ferramenta para depurar essa complexidade, eu acho que é muito próximo do delírio. Yo quería decir algo que a mí lo que me pasa es que yo cuando decidí estudiar, me estaba preguntando si estudiar como ciencia, matemática, música, decidí estudiar matemática, que justamente tenía la impresión que daba como esa certeza como de
la verdad y el absoluto. Yo creo que no sé, cuando joven tenía mucha angustia como por sobre todo, y me imaginaba que la matemática era un mundo así ordenadito, y que daba respuesta, y que si algo era verdad. ¿Cuál es verdad? Y cuando uno empieza a estudiar, claro, se maravilla mucho con las matemáticas, pero se da cuenta que la investigación en matemáticas no es para nada así. Como esta idea como desde afuera de, a veces nos dicen, oye, pero ¿por qué hacen investigación si Pitágoras ya inventó todo? O la gente tiende a pensar que es un campo completamente cerrado, que las cosas que existen ya existen y que no existe nada nuevo que inventar ni nada de creatividad. Y cuando uno estudia más y más matemáticas, se da cuenta que tiene esta parte que es como lo que decía Octavio, estas como capas de complejidad, donde uno se puede perder completamente y casi volverse como loca y loco. Y yo debería estar cerrando porque me tengo que ir, pero igual les quería hacer una pregunta, así que habíamos conversado con Ovin harto sobre cómo si veían quizá un paralelo o una, en esta como búsqueda que hay de las matemáticas, si se parece como a la búsqueda como en sus creaciones o como esto no sé, me imagino cuando están creando una obra, no es como que se le ocurrió, qué bueno, ya la voy a hacer y quedó precioso, sino tienen que pasar también por estas como capas de complejidad y como logrando como algo completamente depurado o que le no sé, si ven algún paralelo como entre esa creación artística y lo que sería como hacer investigación en matemáticas, que en general es muy desconocido. Perdón, Ovin, tenía que cerrar, pero me dieron ganas de ir hablando. Voy a llegar tarde a mi clase. Eu queria só responder a sua pergunta e talvez complementar o que eu havia falado, que eu acho que em arte você prova que uma coisa existe, né? Você apresenta e você demonstra. E eu acho que na matemática existe o interesse de você provar coisas que não existem. E eu acho que isso é da ordem do absurdo, mas talvez isso seja um ponto de partida para você poder fazer arte, porque você quer provar que algo não existe. E como você prova que algo não existe? Você tenta todas as possibilidades possíveis. E eu acho que, de certa forma, o processo criativo, pelo menos o meu, ele é um pouco por aí. Eu acho que você não se trata de um encadeamento lógico ou de utilizar o raciocínio ou a criatividade como a gente conhece na matemática, mas eu acho que se parte desse tipo de abordagem. Como eu posso demonstrar que uma coisa não existe? Eu acho que isso talvez numa conversa, numa sociedade, digamos assim, de pessoas que buscam resultados pragmáticos ou coisas construtivas, essa pergunta não tem cabimento, não tem o menor cabimento. Então, eu acho que assim, você se permitir trabalhar com esse tipo de questionamento, de alguma forma, você está dentro do campo da arte, ou da filosofia, ou da literatura, porque não há outro campo possível. Na engenharia você não vai tratar disso, na medicina você não vai tratar disso. Então, eu acho que é um pouco esse limite esse limite do pensamento, essa fronteira de onde é possível o seu pensamento chegar. Acho que é assim como eu lido. Adelante, nada más quiten el micrófono y ya. Okay. ¿Alguien más quiere responder? Como después de esa respuesta hay pocas cosas que decir, ¿verdad? Pero igual se le pone uno ahí algo más. Yo creo que, no sé por qué últimamente estoy tanto con la confianza. De veras no sé ni por qué ni de dónde, pero creo que tiene que ver con la confianza de que todo está flotando y de que una nada más de una o de otra manera puede agarrar. O sea, puedes agarrar y lo puedes jalar. Quién sabe qué sea, y tampoco lo tiene una que saber en ese momento, pero todo está ahí. O sea, en verdad es que sí tengo la impresión de que todo está flotando, las ideas, las conversaciones, las referencias, las personas, los espíritus y como los momentos más altos y más bajos de la humanidad están aquí, y lo único que se puede hacer es como justo hacer así
y jalar, y jalar, y jalar, y jalar, y jalar, y jalar, y jalar. Y entonces como que creo que lo importante es la idea de proceso y es la idea de riguroso, o sea, de ser riguroso en el proceso. A eso me refiero cuando hablo del rigor en el proceso, que creo que ambas disciplinas comparten y se apuntalan desde allí, ¿no? O sea, es como poder tener entre comillas, orden, que puede ser como tridimensional, circular, caótico o lineal y paso a paso, pero confiar en que si una estudia eso y va casi, o sea, es que este gesto me parece así, no sé por qué lo tengo que hacer, pero como jalar la información intransparente y lo vas a ir entendiendo, ¿no? Y yo creo que sí, se comparten y eso vincula a estas disciplinas. Y bueno, lo que Octavio, pues impresionante, ¿no? Daniela, Daniela, yo reconozco justo en este mismo, o sea, hablando de matemáticas en la docencia, no sé, en el posgrado, utilizar, o sea, como la lógica, el lenguaje de la matemática, toda esta estructura que te permite caminar por espacios de dimensión, o sea, no voy a poner palabras grandes, pero objetos, estudiando universos que no puedes ver con los ojos, no puedes sentir con las manos, o sea, estás a oscuras y estás tratando de encontrar alguna verdad o alguna propiedad, yo qué sé, y uno se guía, ¿no? En algunos casos, o sea, en geometría, en el plano, pues uno hace un dibujo y resuelve, y mira, me parece que sí son colineales estos tres puntos, pero de repente, justo, ¿no? Esta confianza que te da tener esa estructura, que te permite dar un paso y el siguiente sin que te caigas al abismo, sin que pierdas la noción y te permite recorrer, ¿no? Algo que no puedes percibir con el resto de los sentidos. Bueno, se coincide muchísimo en esto que decías, ¿no? Como salvavidas o esta seguridad que te puede provocar pues esta percepción, esta modalidad del pensamiento matemático en el arte, o sea que también o sea, es la base en el pensamiento matemático, o sea, en la investigación de matemáticas. Hola, yo también quiero decir algo, que es que me parece que seguramente hay, digamos, más disciplinas eh, que coincidan con esto, pero como buscando un poco denominadores comunes, me parece que justo tanto en las artes como en las matemáticas es como una muy buena manera de ir a las raíces de lo que es la investigación, ¿no? Que parte por primero hacerte preguntas del mundo, sean las que sean, e ir a las herramientas más básicas de cómo nosotros podemos explicarnos ciertas cosas y en el proceso encontrarnos con que quizá hay herramientas que ya existen que podemos utilizar para poder explicarnos ciertas cosas o también encontrarnos con la necesidad de inventar las mismas herramientas para podernos explicar ciertas cosas. Y creo que tanto en las matemáticas como en el arte surgen, digamos, como estas necesidades de ponerse creativo para poderte explicar ciertas cosas, algunas que tengan ciertos hilos que nos resulten muy lógicos y otros que sean realmente ir a ver qué se nos ocurre cómo y que en algún momento nos parezca muy lógico y luego uno mismo se cuestione y diga, bueno, pero esto siquiera tiene sentido o nada, y es muy experimental, aunque sea simplemente a nivel de pensamiento, ¿no? O sea, como tomar un camino, investigar por ahí, de pronto rebotar, ir para otro lado, y al final estamos tratando de explicarnos, o sea, ciertas cosas del mundo, ciertas cosas que queremos entender, y es en ambos casos de o sea, de la manera más básica de hacer investigación como tal, ¿no? Y creo que, o sea, hay esto en común que es muy fuerte y entonces que puede permitir que sea bastante orgánico como el ir y venir entre estas disciplinas, creo. Como que en ambos lados te das licencia de inventar, decir barbaridades o no, o no sé, habrá quien busque verdades, quien no busque verdades y nada más entender ciertas cosas, pero pues es como bajo una licencia muy grande que nos da mucha libertad para ir y utilizar lo que se nos ocurra para llegar a ello.
Bueno, justo estamos cruzando ya se nos acaba el tiempo. Ha sido fantástica esta conversación, o sea, como intuíamos con Jimena que íbamos a perder la noción del tiempo, porque o sea, podíamos quedarnos horas y horas conversando de todos estos vericuetos, todas estas interrelaciones y experiencias que tenemos, tanto o sea, en esta intersección, ¿no? De arte y matemáticas. Y pues yo creo que deberíamos de continuar esta plática, ya sea en un bar o o en otro Zoom, ¿no? O sea, y darle seguimiento. Creo que hay muchas ideas, muchas coincidencias. Y también aprendemos como un poco pues una nueva definición de esta interacción, ¿no? Que creo que hay reflexiones alrededor, pero juntándonos a platicar más de estas interacciones, le vamos dando forma o le vamos dando un cuerpo a algo bastante, que si bien sucede desde el inicio de los tiempos, tiene una nueva cara hoy día, ¿no? No sé si quieren agregar algo de manera de despedida. Y yo quisiera, sí, simplemente como una inquietud como personal respecto a las matemáticas y mi trabajo actual y que tiene que ver con mucho de lo que se dijo aquí y de lo que tiene que ver con tratar de entender mejor los límites de las cosas, ¿no? O sea, creo que Daniela habló mucho de eso, qué pasa en medio de, y cómo entendemos los límites entre disciplinas, cómo entendemos los límites entre, pero también a mí ahora me gustaría investigar un poco, informarme sobre qué puedo aprender de las matemáticas para, por ejemplo, entender mejor dónde acaba mi aliento, por ejemplo, ¿no? Dónde acaba el aire que respiro y dónde empieza la atmósfera. Ahora que, digo, yo llevo un tiempo trabajando con ríos y me hago mucho la pregunta de a qué nos referimos cuando decimos río, ¿no? Es al agua y los peces, al agua y la cuenca y los movimientos del agua y a estas cosas que hay quienes llaman complejidad. Yo no sé suficiente del tema, pero sobre todo como a cómo definimos y cómo entendemos esos límites. Y digo, es como una invitación personal pero también quizá en otra sesión, tener un poquito, escuchar su retroalimentación respecto a esto, ¿no? Vamos a la pregunta para la próxima, para el próximo encuentro. Dejamos abierto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Voy a terminar la grabación. Gente, gracias por acompañarnos en esta última sesión de Las Matemáticas Unen, que parte de las actividades de la UMALCA, de la Comisión de Divulgación de la UMALCA. Espero la hayan disfrutado y estaremos al pendiente de comentarios y preguntas, sobre todo en el chat, en el registro del chat del video en el YouTube, que eventualmente tendrá participación y yo estaré revisando un poco a ver si puedo transmitir sus preguntas a los participantes de la mesa o dar alguna información más. Compartiré las páginas web de todos ustedes, que son muy interesantes, muy bonitas, tienen un excelente trabajo y pues muchas gracias. Gracias. Un gusto